Señora, deténgase ahí, no se mueva. Disculpe, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? Inmigración y control de aduanas. Necesitamos que venga con nosotros para hacerle unas preguntas. Soy la congresista Ella Harris. Están en mi entrada. ¿Tienen una orden? No la necesitamos. Dese la vuelta. Manos detrás de la espalda, señora. 4 agentes de ICE creían que estaban llevando a cabo una operación estándar de cumplimiento migratorio. Tenían una dirección, una denuncia anónima y ese tipo de confianza que crece después de años actuando sin consecuencias. Pero cuando giraron hacia la entrada de la casa de la congresista Ella Harris a las 11 de la mañana de un jueves e intentaron detenerla sin una orden judicial, desencadenaron una cadena de eventos que terminaría con los 4 agentes en una prisión federal, sus carreras borradas y un precedente que reformaría la manera en que opera la aplicación de la ley federal. Antes de continuar, ¿desde dónde estás mirando? Si es tu primera vez aquí, por favor dale al botón de suscribirte. Historias como esta necesitan compartirse, y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Las cámaras de seguridad de la casa suburbana de la congresista Harris en Virginia lo captaron todo. Cada palabra, cada movimiento ilegal, cada segundo de un delito federal, desarrollándose a plena luz del día. Y a diferencia del bodycam, que puede apagarse o fallar, estas cámaras eran sistemas privados que subían a la nube en tiempo real, completamente fuera del control de los agentes que estaban a punto de arruinar sus propias vidas. Ella Harris había representado al 8º Distrito Congresional de Virginia durante 8 años. A los 51, era conocida por su trabajo de reforma migratoria, su crítica abierta al exceso de ICE y su defensa constante de los derechos civiles. Había presentado legislación para aumentar la supervisión de la aplicación migratoria, encabezado audiencias sobre condiciones de detención y cuestionado públicamente las tácticas de ICE. Tenía enemigos dentro de ICE, agentes que resentían su escrutinio y querían silenciarla. Ese jueves comenzó como cualquier otra mañana. Elaine se había levantado desde las 6, salió a correr, se duchó y se preparaba para conducir hacia Capitol Hill para reuniones de comité. Su esposo, David, ya se había ido a su bufete. Sus 2 hijos adultos estaban en la universidad. Estaba sola. El sistema de seguridad que había instalado tras recibir amenazas de grupos extremistas cubría cada ángulo de su propiedad. 4 cámaras exteriores, 2 en la entrada, una en el porche y otra en el lateral, todas grabando en 4K, todas con audio, todas subiendo a un almacenamiento seguro en la nube cada 30 segundos. A las 10:58 de la mañana, las cámaras captaron un SUV negro con placas gubernamentales entrando en su entrada. Elaine estaba en la cocina reuniendo su maletín y archivos para las reuniones del día. Oyó el vehículo y miró por la ventana, asumiendo que sería un constituyente o alguien de su equipo. Pero cuando salió por la puerta, a las 11:02 de la mañana, encontró a 4 agentes de ICE bajándose del SUV. El agente principal era Christopher Nash, un veterano de 16 años con un expediente grueso de quejas por mala conducta. El agente Tyler Bennett, más joven pero igual, de agresivo. La agente Nicole Pritchard, con 7 años en ICE y ya entrenada para seguir órdenes sin hacer preguntas. Y el agente James Wu, el más nuevo del equipo, apenas 2 años, ya moldeado por una cultura de impunidad. La cámara de la entrada tenía una vista perfecta. Elaine, con un traje azul marino y tacones, maletín en mano, se detuvo en la parte alta de las escaleras del porche. Los 4 agentes se separaron en lo que parecía una formación táctica. Nash avanzó con una expresión ya hostil. «Señora, quédese ahí, no se mueva», gritó Nash. La mano de Elaine se tensó sobre el maletín. Supo de inmediato que algo estaba mal. «Disculpe, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes?» Nash sacó su placa y la mostró, pero no lo suficientemente cerca como para leer el nombre. «Immigration and Customs Enforcement. Necesitamos que venga con nosotros para hacerle preguntas». Elaine bajó 2 escalones.
Su voz era firme. ¿Sobre qué? Soy la congresista Ella Harris. Están en mi entrada. ¿Tienen una orden? No la necesitamos, dijo Nash, acercándose. Tenemos autoridad bajo la Ley Federal de Inmigración para interrogar a personas sospechosas de albergar o asistir a extranjeros ilegales. La cámara captó el rostro de Elaine, sorpresa mezclada con ira. ¿Sospechosa por quién? ¿Con qué base? No pueden presentarse en la casa de una congresista sin orden y exigir que me someta a un interrogatorio. Bennett se movió para flanquearla por la izquierda, cortando cualquier retirada hacia la casa. Señora, esto puede ser por las buenas o por las malas. Coopera y viene con nosotros, o la detenemos por obstrucción. Elaine sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogada. Pritchard dio un paso. Baje el teléfono, señora. No va a llamar a nadie hasta que terminemos nuestra investigación. ¿Investigación de qué?, exigió Elaine, elevando la voz. Se presentan en mi casa, se niegan a mostrarme una orden y ahora me dicen que no. Puedo llamar a mi abogada. ¿Tienen idea de cuántas leyes federales están violando ahora mismo? El rostro de Nash se endureció. Las cámaras captaron cada microexpresión, la mandíbula apretándose, los ojos entornándose. Era un hombre que no toleraba ser desafiado, especialmente por una mujer hispana, congresista o no. Señora, tenemos información creíble de que ha estado albergando a personas indocumentadas en esta residencia. Estamos autorizados a interrogarla y registrar el lugar. La voz de Elaine se volvió fría. Entonces muéstrenme la orden de registro. Muéstrenme la declaración jurada de causa probable. Muéstrenme cualquier documento legal que les dé derecho a estar en mi propiedad haciendo estas acusaciones. Wu se movió incómodo. Era el único que parecía entender que esto se estaba convirtiendo en algo peligrosísimo, pero no dijo nada. Tenemos autoridad administrativa que supera los requisitos estándar de orden en casos migratorios, declaró Nash, recitando una justificación que sonaba oficial, pero era completamente inventada. Eso no es cierto, y usted lo sabe, disparó Elaine. Estoy en el comité judicial. Conozco la ley migratoria mejor que usted. Necesitan una orden para registrar mi casa. Necesitan causa probable para detenerme. No tienen ninguna. Nash avanzó otro paso, ya al pie de las escaleras del porche. Gírese, señora. Manos detrás de la espalda. Elaine se mantuvo firme. No voy a hacerlo. No tiene autoridad legal para arrestarme. Les ordeno que se retiren de mi propiedad inmediatamente. El video de seguridad mostró lo siguiente con claridad cristalina. Nash agarró el brazo de Elaine. Ella tiró hacia atrás, no violentamente, sino con firmeza, afirmando su derecho a no ser tocada. Bennett entró por el costado y le sujetó el otro brazo. El maletín de Elaine cayó. Papeles se esparcieron por el porche. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó Elaine. «Esto es agresión. Soy miembro del Congreso». Pero no escuchaban. Nash le forzó el brazo hacia atrás. El ángulo era malo, demasiado alto, demasiado brusco. Elaine soltó un grito de dolor. La cámara lo captó todo, la mueca en su rostro, la forma agresiva en que la manipulaban. Pritchard se acercó para ayudar a sujetarla, mientras Wu se quedaba atrás, con el rostro inquieto. El chasquido de las esposas se escuchó por la calle tranquila. Una vecina, una mujer blanca mayor, llamada Patricia Coleman, salió de su casa atraída por el alboroto. Ya tenía el teléfono grabando desde otro ángulo. «¿Qué están haciendo? Esa es la congresista Harris. Déjenla». Nash giró un instante. «Señora, retroceda. Esto es asunto federal». «Asunto federal». La voz de Patricia era aguda de indignación. «Están arrestando a una congresista en su propia entrada». Otro vecino, un hombre hispano de mediana edad llamado Jerome Watson, apareció en su porche. También empezó a grabar. En minutos salieron 3 vecinos más, todos filmando, todos siendo testigos.
Elaine, ya esposada, mantuvo la voz firme pese al dolor en el hombro. Están cometiendo el error más grande de sus carreras. Esto está siendo grabado. Sus placas, sus caras, cada acción ilegal. Y cuando esto llegue a juicio, cada segundo de este video se usará contra ustedes. La respuesta de Nash fue apretar más el brazo y marcharla hacia el SUV. Bennett abrió la puerta trasera. Empujaron a Elaine adentro. Casi golpea el marco con la cabeza. Logró agacharse a tiempo, pero el trato brusco era evidente para cada cámara y cada testigo. Antes de que cerraran la puerta, Elaine habló claro, proyectando la voz para que las cámaras la captaran. Mi nombre es la congresista Elaine Harris, Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 8º Distrito de Virginia. Estoy siendo detenida ilegalmente por agentes de ICE, que no tienen orden, ni causa probable, ni autoridad legal para este arresto. Hoy es jueves y son aproximadamente las 11:15 de la mañana. Estoy siendo llevada contra mi voluntad desde mi hogar. No he cometido ningún delito. Nash cerró la puerta de golpe. Las ventanas del SUV estaban polarizadas, pero la placa se veía perfectamente en el video. Los agentes subieron y el vehículo salió de la entrada a las 11:17 de la mañana. Patricia Coleman ya estaba llamando al 911. Jerome Watson estaba escribiéndole al jefe de gabinete de Elaine, cuyo número tenía por reuniones con constituyentes. Los demás vecinos estaban subiendo sus videos a redes con textos como «ICE acaba de arrestar a nuestra congresista» y «Miren cómo se llevan a Elaine Harris de su propia casa». En 20 minutos, el video estaba por todas partes. Primero lo tomó la prensa local, luego los medios nacionales. Las imágenes de una congresista hispana esposada en su entrada, los papeles tirados en el porche, los vecinos protestando, agentes metiéndola a la fuerza en un SUV, se volvió viral al instante. El jefe de gabinete de Elaine, Marcus Johnson, vio los mensajes y los videos desde su oficina en Capitol Hill. Llamó de inmediato al speaker de la Cámara, al líder de la mayoría y a la abogada de Elaine, una civilista de derechos civiles llamada Catherine Reed, con décadas de experiencia en casos de alto perfil. Reed estaba en un tribunal federal cuando recibió la llamada. Salió de un caso y entró de lleno en lo que se convertiría en la acusación por derechos civiles más importante de su carrera. En la oficina de ICE en Arlington, Nash y su equipo llevaron a Elaine a una sala de interrogatorio. La sala tenía cámaras, pero estaban bajo control de ICE. Lo que los agentes no sabían era que el teléfono de Elaine, aún en el bolsillo de su chaqueta, había empezado a grabar audio automáticamente cuando activó la función de emergencia antes de que la sujetaran. Nash se sentó frente a ella. Bennett quedó detrás. Pritchard y Wu esperaban afuera. «Congresista», empezó Nash con un tono que se burlaba del título. «Tenemos información de que ha estado albergando trabajadores indocumentados en su casa. Necesitamos saber quiénes son y dónde están». Elaine lo miró a los ojos. «Invoco mi derecho de la Quinta Enmienda a guardar silencio y mi derecho de la Sexta Enmienda a un abogado. No responderé preguntas sin mi abogada presente». Nash se inclinó. «Eso va a ser lo más difícil para usted». «¿Ah, sí?», preguntó Elaine. «Porque desde donde estoy sentada, ustedes ya han cometido múltiples delitos federales. Arresto falso, secuestro bajo color de ley, privación de derechos civiles, agresión, y eso solo en la última hora. ¿De verdad creen que invocar mis derechos lo hace más difícil para mí?». Bennett golpeó la mesa. «¿Cree que su puesto la protege? ¿Cree que porque está en el Congreso puede romper la ley?». «¿Qué ley rompí?», preguntó Elaine, tranquila. «Dígame una. Muéstreme una sola prueba de que hice algo ilegal». Nash sacó una carpeta, pero al abrirla casi no había nada. Una sola hoja con una denuncia anónima vaga que decía haber visto actividad sospechosa en su dirección. Sin nombres, sin fechas,
sin alegaciones específicas, nada que constituyera causa probable. ¿Esa es su evidencia?, preguntó Elaine, leyendo la hoja al revés. Una denuncia anónima sin detalles. ¿Con eso justifican arrestar a una congresista en ejercicio? La puerta se abrió de golpe. Una supervisora, la subdirectora Amanda Chin, entró con 2 agentes federales de otra agencia. Tenía el rostro pálido de furia. Nash, Bennett, afuera, ya. El interrogatorio terminó a las 11:52 de la mañana. Elaine fue liberada a las 12:03 de la tarde, exactamente 1 hora después del arresto. Catherine Reed ya estaba allí, junto con Marcus Johnson y un representante de la oficina del Speaker. El regreso a la casa de Hila fue tenso. Reed ya coordinaba por teléfono con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, con el asesor legal de la Cámara y con todos los que necesitaban saber que agentes federales acababan de arrestar a una congresista sin causa. Cuando entraron de nuevo en la entrada, a las 12:41 de la tarde, ya había camionetas de prensa en la calle. El equipo de Elaine había publicado el video de seguridad, y todas las cadenas lo repetían en bucle. Elaine se paró en su porche, el mismo porche donde la habían arrestado 90 minutos antes, y dio una declaración. Su voz era firme, la ira, controlada pero evidente. Esta mañana, 4 agentes de ICE vinieron a mi casa sin orden, sin causa probable y sin autoridad legal. Me arrestaron en mi entrada, me esposaron y me llevaron a una instalación de detención para interrogarme. No cometí ningún delito. No violé ninguna ley. Fui objetivo por mi trabajo, exigiendo responsabilidad a ICE por violaciones de derechos civiles y por ser una crítica vocal de sus excesos. Lo que me pasó esta mañana le pasa a innumerables personas cada día. Personas sin cámaras, sin abogados en marcación rápida, sin la protección de un cargo congresional. La diferencia es que yo tengo recursos para pelear, y voy a pelear, no solo por mí, sino por cada persona detenida ilegalmente, cada familia destrozada, cada comunidad aterrorizada por agentes que creen que su placa los pone por encima de la ley. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal esa misma tarde. El FBI incautó armas de servicio, placas y credenciales. Para las 5 de la tarde, los 4 estaban en licencia administrativa. A las 6 de la tarde, fuera de servicio. El video de seguridad se convirtió en la piedra angular del caso. Múltiples cámaras, múltiples ángulos, audio claro con marcas de tiempo, todo lo necesario para probar exactamente lo ocurrido. Los videos de los vecinos corroboraban cada detalle. El audio del teléfono de Elaine captó el interrogatorio. La evidencia era aplastante. Nash había inventado la justificación del arresto. Bennett participó en la agresión. Pritchard ayudó e instigó. Wu se quedó al margen sin hacer nada, lo que lo hacía cómplice. 6 semanas después llegaron los cargos: privación de derechos bajo color de ley, delito federal con hasta 10 años, conspiración para violar derechos civiles, secuestro, detención ilegal, agresión. ¿Debería exigirse que toda fuerza federal respete la inmunidad congresional en funciones con procesamiento penal automático si la viola? Déjalo en comentarios, porque lo que pasó con Elaine Harris no era solo sobre una congresista. Era sobre si alguien en la aplicación federal de la ley podía rendir cuentas cuando decidía que la ley no aplicaba para ellos. El juicio fue rápido. El jurado vio el video. Incluía a 2 mujeres hispanas, un hombre latino y 9 jurados blancos, desde una maestra hasta un ingeniero retirado. Vieron a Nash agarrar a Elaine. Oyeron cómo invocaba sus derechos. Vieron el trato brusco, la ausencia de orden, la justificación fabricada. Ensom, abogado de Nash, intentó argumentar buena fe, basada en la denuncia, pero el contrainterrogatorio lo destruyó. Agente Nash, cuando la congresista Harris le dijo que era miembro del Congreso, ¿qué pensó? Pensé que intentaba usar su puesto para evitar preguntas.
¿Verificó su identidad? No. ¿Por qué? No pensé que importara. ¿No pensó que importara que quizá estaba arrestando a una congresista de los Estados Unidos? Se parecía a las otras personas con las que normalmente tratamos. La sala quedó en silencio. El fiscal dejó la frase suspendida. ¿Qué quiere decir con «se parecía»? Nash comprendió su error. Quiero decir que no la reconocí. Quiere decir que era una mujer hispana, ¿y usted asumió que debía estar involucrada en violaciones migratorias? No, eso no. Agente Nash, en sus 16 años, ¿cuántas personas blancas ha arrestado por albergar indocumentados? No llevo cuenta por raza. Yo se la doy. Según registros de ICU 0, ha arrestado a 47 personas por albergar o asistir a indocumentados. Las 47 eran personas de color. Las 47. ¿Coincidencia? Nash no tuvo respuesta. El testimonio de Bennett fue peor. Admitió bajo juramento que sabía que el arresto era cuestionable, pero siguió a Nash por ser el agente senior. Admitió que agarró a Elaine Harris con brusquedad. Admitió que la oyó invocar sus derechos y lo ignoró. Pritchard se derrumbó en el estrado. Admitió que sabía que estaba mal, pero tenía miedo de represalias si hablaba. Testificó contra Nash y Bennett a cambio de una sentencia reducida. El testimonio de Wu fue el más dañino. Describió la cultura dentro de su unidad, cómo Nash se enfocaba en personas de color, cómo se ignoraban quejas, cómo se alentaban tácticas agresivas. Admitió que debió detener el arresto, pero no lo hizo por miedo a la influencia de Nash. La defensa intentó decir que seguían protocolos, pero la fiscalía presentó manuales de entrenamiento de ISIS, expertos legales y exagentes que testificaron que todo en ese arresto violaba el procedimiento estándar. El jurado deliberó 9 horas. Cuando regresó, el veredicto fue unánime: culpables de todos los cargos. La audiencia de sentencia estaba llena. Elaine Harris estaba en primera fila, su esposo a su lado, sus 2 hijos de regreso de la universidad. Los medios ocuparon cada asiento. La jueza, una mujer hispana llamada Vanessa Richardson, con 20 años en el Tribunal Federal, leyó el veredicto y luego dio una declaración que se citaría durante años. Los acusados en este caso cometieron una de las violaciones de derechos civiles más atroces que he visto en mi tiempo en este estrado. Arrestaron a una congresista en ejercicio sin orden, sin causa y sin respeto por la ley que juraron defender. Pero este caso es más que la congresista Harris. Es cada persona detenida ilegalmente por agentes que creen que su autoridad es absoluta. La evidencia muestra un patrón de enfoque racial, de violaciones constitucionales, de una cultura institucional que permitió y alentó este comportamiento. La sentencia debe reflejar no solo la gravedad del delito, sino la necesidad de enviar un mensaje claro. Ninguna placa, ningún uniforme, ninguna autoridad federal pone a nadie por encima de la ley. Nash recibió 5 años en prisión federal. Bennett recibió 4. Pritchard, que cooperó, recibió 2 años. Wu recibió 3 años de libertad condicional y fue inhabilitado de por vida para la aplicación de la ley federal. La sala quedó en silencio, salvo por el llanto suave de un familiar de Nash al fondo. Ella Harris habló fuera del tribunal. Habló de responsabilidad, de reforma, de un sistema que proteja derechos civiles en vez de violarlos. Habló de quienes no tienen sus recursos y sufren el mismo trato ilegal sin poder defenderse. La justicia hoy no es solo para mí, dijo, con voz clara bajo el sol de la tarde. Es para toda persona a la que le han exigido probar que pertenece a este país. Es para cada familia destrozada por agentes que ven piel morena y asumen criminalidad. Es para cada comunidad aterrorizada por quienes creen que una placa les da permiso para ignorar la Constitución. Los 4 agentes comenzaron a cumplir sus condenas en semanas.
Nash fue enviado a una prisión federal en Pensilvania, Bennett a una en Kentucky, Pritchard a una cárcel de mujeres en Virginia Occidental. Cumplirían al menos el 85% antes de ser elegibles. Sus carreras terminaron, sus pensiones confiscadas. Sus nombres quedaron para siempre asociados con uno de los casos más claros de violaciones de derechos civiles en la historia reciente de la aplicación federal. La demanda civil llegó después. Elaine demandó a los agentes personalmente y a ICE como agencia. El acuerdo fue confidencial, pero fuentes cercanas dijeron que fue sustancial y que el dinero fue a organizaciones que brindan defensa legal a inmigrantes y familias en riesgo de deportación. ICE implementó cambios, aunque si fueron significativos o no era otra historia. Nuevo entrenamiento sobre inmunidad congresional, nuevos protocolos de arresto, nuevos mecanismos de supervisión. Pero la cultura que permitió a Nash y su equipo no desapareció de la noche a la mañana. Ella Harris continuó su trabajo en el Congreso, más decidida que antes. Presentó legislación para fortalecer protecciones contra detenciones ilegales, aumentar sanciones para agentes federales que violen derechos civiles y crear supervisión independiente de la aplicación migratoria. Su cámara de seguridad siguió allí, grabando, subiendo a la nube. Un recordatorio de que, en una era donde todo puede documentarse, la verdad encuentra la forma de salir. Los vecinos que grabaron ese jueves fueron considerados héroes. Patricia Coleman habló en reuniones comunitarias sobre la importancia de presenciar, de grabar, de no guardar silencio cuando ves injusticia. Jerome Watson guardó su video en el teléfono, mostrándolo a cualquiera que dudara. La casa donde ocurrió se volvió una especie de punto de referencia. A veces, autobuses turísticos reducían la velocidad al pasar, y los guías señalaban dónde arrestaron ilegalmente a la congresista. Elaine lo encontraba a la vez validante y perturbador, pero lo usó, invitó grupos, mostró el video, explicó por qué importaba. Convirtió su entrada en un aula sobre derechos civiles, la Cuarta Enmienda, y por qué la responsabilidad importa. Años después, cuando le preguntaron si había perdonado a los agentes, Elaine respondió con cuidado. El perdón es personal, y estoy trabajando en eso. Pero la responsabilidad no se trata de perdón. Se trata de asegurar que esto no vuelva a pasar. Esos 4 agentes están en prisión no porque yo sea vengativa, sino porque cometieron delitos federales graves. La sentencia que cumplen es un mensaje para cada agente federal. La ley también se aplica a usted. Eso no es perdón. Eso es justicia. El video sigue en línea, sigue viéndose, sigue usándose en entrenamientos sobre lo que no se debe hacer, sobre lo rápido que la autoridad legítima puede convertirse en acción criminal, sobre por qué los derechos civiles importan. 4 cámaras captaron aproximadamente 98 minutos de video ese día. Desde que el SV entró hasta que Elaine fue liberada y regresó. 98 minutos que destruyeron 4 carreras, enviaron a 4 personas a prisión federal y probaron que incluso agentes federales con años de autoridad sin control pueden enfrentar consecuencias cuando sus delitos quedan captados en 4K con audio claro y subidos a la nube antes de que siquiera se den cuenta. El abogado de Nash apeló, alegando que la sentencia era excesiva. Fue rechazada. La familia de Bennett dijo que él solo seguía órdenes. La jueza señaló que seguir órdenes ilegales no es defensa, como se estableció en Nuremberg. Pritchard escribió cartas desde prisión expresando remordimiento. Wu completó su libertad condicional y ahora trabaja como supervisor de almacén. Su carrera policial terminó antes de realmente comenzar. La lección cayó sobre la comunidad de fuerzas del orden como una verdad fría. Hay cámaras por todas partes, testigos por todas partes, y cuando violas los derechos de alguien, especialmente de alguien con recursos para pelear, las consecuencias pueden ser rápidas,
severas y permanentes. Elaine Harris aún vive en esa casa, aún estaciona en esa entrada, aún sale por la puerta cada mañana para ir a representar a sus constituyentes. La diferencia es que todo agente federal en 100 millas sabe exactamente quién es y qué pasa cuando crees que tu placa te permite ignorar la ley. A veces la justicia es complicada, matizada, difícil, pero a veces es cristalina, captada desde múltiples ángulos, respaldada por evidencia irrefutable y entregada por un jurado que vio exactamente lo que pasó y decidió que ya era suficiente. 4 agentes aprendieron esa lección de la forma más dura, y en comunidades de todo el país, personas que habían sido detenidas ilegalmente, perseguidas por el color de su piel, a quienes les dijeron que no tenían derechos, vieron el video y el veredicto y sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza, la idea de que la responsabilidad era posible, la prueba de que el sistema podía funcionar, la evidencia de que, a veces, la verdad gana. Si crees que los agentes federales deben estar sujetos a las mismas leyes que hacen cumplir y que los derechos civiles aplican para todos, suscríbete y activa notificaciones. Mañana traemos otra historia que demuestra que la documentación y el coraje pueden derribar incluso a los más poderosos que se creen intocables.